Bienvenido a un capítulo más de En tiempos de pandemia, un podcast donde hablaremos sobre todo lo que los medios de comunicación no presentan sobre la época actual. Yo soy Dulce Gómez. Comenzamos. Capítulo 9. La nueva normalidad en el mundo del tatuaje. Hacerte un tatuaje durante la pandemia de COVID-19 parece no ser un asunto de urgencia ni un bien de primera necesidad. Como consumidores, podemos esperar el tiempo necesario a que el país se restablezca completamente y no sea un riesgo el contagio del virus. Sin embargo, para los tatuadores y los estudios, detenerse no es una opción. Así como otro tipo de comercios y establecimientos, tatuar es otra de las actividades que tuvo que adaptarse a la nueva normalidad por la contingencia sanitaria vivida hoy en día. Los guantes de látex, el desinfectante, el cubrebocas, el gel antibacterial y los controles de seguridad son conceptos que parecen cuadrar en esa nueva normalidad, que resuena desde hace meses, pero son también el pan de cada día en este sector. Tal es el caso del estudio de tatuajes Black Forest, ubicado en dos locaciones del estado de Hidalgo. La primera en la colonia Prichacón, perteneciente al municipio de Mineral de la Reforma, y una segunda sucursal en la colonia Forjadores, perteneciente al municipio de Pachuca. Un estudio que lleva en el sector aproximadamente 3 años, lo que normalmente se conocería como poco dentro del mundo del tatuaje. Sin embargo, el trabajo de los 5 tatuadores que conforman Black Forest demuestra que el talento compensa la experiencia. A pesar de que el estudio no tuvo que cerrar en ningún momento por la presente pandemia, la baja demanda se hizo presente notablemente sin importar el haber extremado todas las medidas sanitarias. Incluso, se optó por abrir una segunda sucursal, ya que parte de la adaptación a esta nueva modalidad incluía ciertos cambios en las citas. No, sí bajó bastante. De hecho, los primeros meses de la cuarentena, como fue lo que todo el mundo vimos, de las compras de pánico y el resguardarse, porque realmente nadie tenía la certeza de cuánto iba a durar. Incluso ahorita nadie sabe cuánto más va a durar. Pues muchas personas sí dijeron, esto no es un gasto necesario, no es como, por ejemplo, comprar comida, comprar agua, comprar cosas que son de primera necesidad a algo que es meramente estético. Los primeros meses sí estuvieron muy bajos porque eran muy pocas personas las que realmente tienen un trabajo que les permite pues seguir comprando lo mismo independientemente de si van a una oficina o no. Tristemente la situación en México es así. Conforme han ido avanzando los meses de la cuarentena, sí se ha recuperado un poco la clientela. Eso es porque las medidas se han vuelto un poco más débiles, porque ya pasamos a un semáforo naranja, luego a un semáforo amarillo, aunque sí cuando se regresa a otro tono de semáforo más grave, pues sí se siente igualmente en la cantidad de trabajos que hay disponibles. Sí, fue bastante, de hecho por eso es que se abrió esta sucursal, porque como éramos muchos tatuadores no podíamos trabajar todos al mismo tiempo por el aforo del lugar. El lugar donde estábamos antes todos juntos, antes de la cuarentena, pues sí podíamos estar los 5 trabajando sin problemas. Después de esto, para asegurar la sana distancia, tuvimos que dejar nada más a 3 personas allá y venirnos nosotros 2 para acá para poder garantizar una sana distancia. Formalmente no llegamos a cerrar, lo que sí empezamos a hacer fue extremar medidas sanitarias por lo mismo de la situación con la enfermedad. Así lo contó Luis Feria, uno de los tatuadores del estudio con 8 meses de experiencia en el medio. Las medidas implementadas. Por cuestiones de la pandemia no tuvieron que implementarse muchas nuevas medidas de sanidad, ya que al ser un estudio de tatuajes, es decir, un lugar donde se realiza una intervención superficial en el cuerpo para evitar riesgos de infección o cualquier tipo de enfermedad, el establecimiento debe ser muy limpio. Por ejemplo, el lugar de trabajo se tiene que desinfectar diario. Asimismo, siempre después de una cita se realiza una desinfección de las herramientas como la máquina, los envases de las tintas, la mesa, etc. Los tatuadores en todo momento portan guantes y cubrebocas, además de que en el caso de las agujas
siempre vendrán esterilizadas y en su empaque, pues son nuevas, y antes de abrirlas se le muestra al cliente para que lo corrobore. Posteriormente se realiza la limpieza de la zona donde se realizará el tatuaje y la sanitización de la persona. Sin embargo, comenzaron a implementar medidas para los acompañantes. Realmente las medidas que tuvimos que tomar son más para los acompañantes, porque generalmente cuando uno se tatúa, pues hay clientes que llegan a traer hasta la tía y la abuelita para que vean cómo uno se está tatuando. Y generalmente pues se dejaba, pero ahorita con esta situación de la sana distancia, pues sí tuvimos que extremar las compañías a solamente una persona, por si es que la persona a la que se le está haciendo el trabajo se le llega a bajar la presión o algo, le llega a suceder algo. Por eso es que se le permite un acompañamiento, el chequeo de temperatura de las personas que llegan al estudio. Hablando de permisos por parte de las autoridades sanitarias para ejercer durante la presente pandemia, en Black Forest comentaron que no se tuvieron que solicitar nuevas aprobaciones por parte de Cofepris, que es la institución que desde el inicio del estudio brindó una verificación como establecimiento oficial y profesional. Lo que sí es nuevo, pero eso va a ser para cuando se abra otra vez todo al público en general, cuando se levante la pandemia, bueno, la cuarentena más bien, pues son registros de uso de suelo, pero ya no son tanto con Cofepris, sino son con otras autoridades que les competen esas cosas. Parche Second Skin, una nueva forma de cicatrizar sin riesgos. Como bien se mencionó anteriormente, una de las nuevas medidas para evitar cualquier tipo de riesgo durante la pandemia de COVID-19 en la realización de un tatuaje es el parche Second Skin, una película muy parecida al plástico contacto adherible que se adhiere a la piel para proteger el diseño de cualquier factor externo de riesgo y asegurar la correcta cicatrización de él. En Black Forest explicaron que se decidió proporcionar este parche al finalizar el diseño como parte de las nuevas medidas de sanidad y cicatrización. El parche Second Skin es algo muy sencillo. Es una película de poliuretano con un pegol que se adhiere muy fuerte a la piel y se deja a la persona durante todo el proceso de cicatrización, que puede variar, dependiendo del tatuaje, de entre 5 días hasta 2 semanas. Esta película es muy recomendable porque garantiza la correcta cicatrización del tatuaje y además proporciona una comodidad enorme, ya que evita el roce directo de la piel con la ropa y ahorra el proceso antiguo de lavar el tatuaje hasta 3 veces por día y colocar una pomada especial, pues es algo que las personas que trabajan actualmente no pueden permitirse por los horarios u otros factores. Entonces lo que hace Second Skin es que al adherirse tan fuerte, las sustancias liberadas naturalmente por la piel para la cicatrización se quedan guardadas entre ella y la película, por lo que la cicatrización sucede rápidamente. Esta sustancia, que es primordialmente vitamina D, se queda todo el tiempo en contacto con la piel. Posteriormente, cuando el cliente se quite el parche, notará que en él permanecerá una capa de piel muerta, y esto verifica el correcto proceso de cicatrización. Impactos económicos. El impacto económico de la pandemia de COVID-19 en todos los sectores se hizo notar. En el caso del estudio de tatuajes Black Forest, se vio reflejado en 2 aspectos: la compra de los materiales y el pago de la renta. Es un hecho que los costos de los materiales para la realización de un tatuaje aumentaron bastante, y desafortunadamente para los tatuadores, ese costo no se nivela con el costo del tatuaje final, debido a que tienen presente que no se puede incrementar demasiado el precio de los diseños, porque el nivel económico de la clientela no es muy alto, debido a la situación actual, y ese aumento se vio reflejado más que nada en los guantes, debido a que los guantes que se utilizan en el mundo del tatuaje son los mismos que se utilizan en el sector salud. Los guantes que ocupamos pues son los mismos que ocupan los doctores para operar, y por lo mismo, obviamente no nos íbamos a poner a pelearnos con el sector salud por los guantes, porque ellos pues están salvando vidas y nosotros nada más estamos haciendo un trabajo sobre la piel, pues tampoco es como que nos pusiéramos a exigir, pero sí aumentaron hasta 4 veces el precio del material. Y el problema, que como tú mencionaste, de los revendedores aquí en Pachuca, es que ni siquiera se compran aquí en Pachuca. Seguimos comprándolos en Ciudad de México,
e incluso en las matrices, en las grandes tiendas que venden así a todos los proveedores, lo siguen vendiendo a ese precio, al precio por 4. Ahí ya podemos ir viendo pues cuánto podemos llegar a cobrar por un trabajo, porque realmente pues uno se queda pensando que es su trabajo cuando uno hace el diseño, no solamente es el diseño final en la piel, sino todo lo que está detrás de eso, porque muchas veces uno ya como artista de tatuaje ya busca hacer diseños propios, ya busca hacer cosas originales que no se puedan repetir. Y es un poco triste que tengamos que vender un trabajo que generalmente vendíamos a un cierto precio, a un precio más económico, porque sabemos que la situación no está para que la gente pueda pagar ciertos precios. El segundo impacto económico más fuerte para los miembros de Black Forest fue el pago de la renta del establecimiento donde se ubican, pues cuando recién comenzó la pandemia, como todos nosotros, ellos creían que únicamente sería un confinamiento de 40 días, por lo que la persona que les renta el local de la primer sucursal les permitió dejar de pagar durante ese primer mes. Sin embargo, el tiempo pasó y la renta se tenía que seguir pagando, porque a pesar de no tener mucho trabajo, el espacio seguía siendo ocupado, y fue algo muy difícil para ellos, ya que anteriormente, en los primeros 15 días del mes, ya habían juntado el pago de la renta del siguiente mes, y ahora hay ocasiones en que únicamente generan ganancias para las rentas y se quedan sin ganancias propias. ¿Y los riesgos aumentaron o disminuyeron? Durante la pandemia de COVID-19 se han creado dos creencias en cuanto a la realización de un tatuaje durante la nueva normalidad. La primera habla sobre los riesgos de una posible infección y además del contagio de COVID-19, ya que menciona que son más altos debido a la situación de salud vivida y al encontrarse en un espacio cerrado con más personas. Por otra parte, la segunda radica en que al contrario, los riesgos de una posible infección, hablando del tatuaje y el proceso de curación, disminuyeron, debido a que ahora tenemos más tiempo de brindarle los cuidados necesarios y al estar en casa y no tener la necesidad constante de salir, no lo exponemos como antes. En Black Forest afirmaron que es correcta la creencia de que ahora es más sencillo el cuidar de tu tatuaje e incluso hay menos riesgos de contraer una posible infección en él, ya que al quedarnos en casa y gracias al parche Second Skin, tenemos más tiempo y dedicación para brindarle los cuidados necesarios, además de que por la cuarentena salimos menos y no nos exponemos tanto al sol u a otros factores que influyen en la correcta cicatrización del tatuaje. Hablando del contagio de COVID-19, el riesgo de contraer el virus es muy poco probable dentro del estudio, ya que al contar con las medidas de sanidad correctas, es improbable el contagio. Más bien, existiría un riesgo para los tatuadores, porque quizá el cliente viene en transporte público y puede contagiarse ahí o en cualquier otro lugar previo a la cita. Ahora bien, siempre como cliente, al llegar a un estudio de tatuajes debemos verificar que el tatuador cuenta con guantes y cubrebocas, porque es parte del proceso correcto de realización. Entonces, al ser un estudio profesional, se tiene una higiene extrema, por lo que el riesgo de contraer COVID-19 es poco probable. La otra cara de la moneda. Si bien es cierto que la visión de los tatuadores es importante durante esta nueva normalidad, pues son los encargados de la realización de estos procesos, la clientela es igual de importante, ya que son los consumidores del servicio. Hablando desde mi experiencia personal como cliente del estudio Black Forest, puedo contarles que justamente mi experiencia con el estudio comenzó durante la pandemia, pues a pesar de tener más tatuajes decidí cambiar de tatuador y de estudio por la cercanía con mi hogar, al querer realizar un diseño en esta nueva normalidad. Antes de elegir tatuarme con Daniela, que es la tatuadora que elegí de este sitio, había visto bastantes fotos de sus trabajos y además recomendaciones de conocidos. Después de realizarme el primer tatuaje en este estudio en octubre, me sentí segura y contenta de poder realizarme otros más aquí, debido a que se cumplen con todas las medidas de sanidad propuestas por las autoridades, tanto para un establecimiento de este tipo como para la nueva modalidad que vivimos hoy en día.
por lo que mi experiencia ha sido grata y decidí regresar en enero por otros 2 tatuajes. Sobre el parche de cicatrización puedo decir que es una maravilla, pues por mis horarios escolares me es difícil estar curando como se hacía anteriormente con otros tatuajes, y también cuidar de la sanación de mi piel. Entonces, además de sentirme más segura de que con el parche el diseño cicatrizará bien, es un alivio en cuanto a tiempo y ocupación. Sin embargo, no todos los clientes han sido responsables en el aspecto de cumplir con las normas estipuladas para la realización de un tatuaje en esta nueva normalidad. Pues en Black Forest me contaron que desafortunadamente han tenido algunas experiencias con clientes que insinúan incumplir el protocolo de sanidad y como consecuencia los tatuadores encargados han negado el acceso al estudio. Nosotros antes de cada cita, cuando las personas vienen, siempre enviamos un formato en donde explicamos las reglas para poder ingresar al estudio, que precisamente es el cubrebocas, el de un solo acompañante, venir aseados para que no haya problemas con el trabajo y todo eso. Pero muchas veces pasa de que los clientes gustan de tomarse ciertas confianzas que uno como tatuador y como profesional en este servicio pues no puede tolerar. Una cosa muy común que llegaba a pasar, incluso antes de la cuarentena, es que nos llegaban y decían: oye, es que yo me he tatuado en otros lugares y me dejan incluso estar tomando con ustedes. Y obviamente nosotros como tatuadores profesionales no podemos permitir eso de que haya ingesta de bebidas alcohólicas en el local. Por ejemplo, eso es una muy común, que muchos clientes así llegan y traen un six y dices: es que no puedes meterlo, o llegan fumando o llegan ingiriendo cualquier otra cosa, y obviamente pues lo que decimos es que o se reagenda la cita o se cancela, ya es a preferencia del cliente, pero obviamente no se le permite el acceso. A pesar de que los riesgos tanto por contagios de COVID-19 en un estudio profesional de tatuajes, como el de contraer una infección durante el proceso de cicatrización en esta nueva normalidad son mínimos, no hay que bajar la guardia en ningún momento, ni confiarnos rotundamente. Siempre hay que cumplir al pie de la letra los protocolos de seguridad y, ¿por qué no?, implementar algunos extra, ya que el virus que protagoniza la pandemia es un virus bastante escurridizo y nuestra seguridad jamás está de más. ¿Y tú? ¿Te realizarías un tatuaje en esta nueva normalidad? Cuéntame en los comentarios. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Te espero en el próximo capítulo. Esto fue En Tiempos de Pandemia. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, Facebook, Voz Pandémica, y en Instagram, @dulce_gmez. Escúchame todos los sábados en punto de las 18 horas GMT. Te mando abrazos desinfectados hasta tu hogar. Nos vemos pronto.